I think we'll go ahead and get started, and others Recording in progress. can join in as they arrive. Migrant Clinicians Network and Farm Worker Justice are pleased to present this webinar today. Presenting for today's session hoy tenemos a la doctora Margudo de la Clínica de Cleveland y Daisy Marino González de la Clínica Comunitaria de Vista, California. Next slide, please. Just a bit about migrant Un poquito sobre MSN. MSN es una fuerza para la justicia de la salud y nuestra misión es crear soluciones prácticas en la intersección entre la vulnerabilidad, migración y salud. Entonces, la Justicia Campesina es una organización sin fines de lucro que busca empoderar a los trabajadores agrícolas y las familias migrantes para mejorar sus condiciones de vida, condiciones de trabajo, estatus migratorio, salud ocupacional, seguridad y acceso a la justicia. La siguiente. Esta presentación está interpretada simultáneamente en interpretación para ver la pantalla en su idioma favorito puede seleccionar la visión que quiere y el idioma. Y también en la parte de abajo está el icono del mundo y allí pueden seleccionar el idioma en el que quieren escuchar. Y les vamos a dar un minuto para que hagan eso. La siguiente, por favor. Entonces, mirando nuestra agenda para hoy, vamos a empezar con una información de introductoria y después estoy viendo las diapositivas en español. Por los antecedentes vaya a la parte de arriba y asegúrese que están seleccionando inglés, las diapositivas de inglés. Gracias. Ya se cambió. Gracias, lo siento. Y después vamos a pasar a la presentación de la doctora Mabe sobre incendios forestales y la salud. Y después la presentación de Daisy Marino González de la preparación para las emergencias. Después información sobre recursos y una evaluación breve. Finalmente, un reconocimiento que este seminario está siendo financiado por HRS del Departamento de Salud y Servicios Humanos y que el contenido no representa el punto de vista de esa organización ni del gobierno de Estados Unidos. Y con eso le doy la palabra. Perdón, la siguiente. Tenemos unos objetivos que vamos a compartir. Vamos a aprender sobre los incendios forestales en Estados Unidos y cómo afectan a las comunidades de trabajadores agrícolas, identificar los efectos del humo en la salud y bienestar de los trabajadores agrícolas y finalmente vamos a mirar recursos que puedan ayudar a las comunidades a estar mejor preparadas para los incendios forestales en sus comunidades. Se la paso a Amy Lipman de MCN que nos va a dar me dará el escenario el seminario de hoy. Hola, soy Amy Lipman de MCN y yo quería, yo sé que ustedes ya saben, pero esto es Washington, D.C. el año pasado y por la primera vez desde que yo me acuerdo, una gran parte de la costa esa estaba sufriendo con calidad de aire deficiente como resultado a los incendios forestales en Canadá. La calidad de aire llegó a niveles muy peligrosos y nos animaron a estar en casa especialmente las personas que tenían enfermedades crónicas como asma o los que estaban haciendo ejercicio, te recomiendo que se queden adentro y es que no salgan.
pienso que fue buen consejo. Yo no, aunque no estaba en Washington, estaba cerca, me impactaron y pude tomar esas, acoger esas recomendaciones. Entendí el mensaje porque hablo inglés, fue en inglés. Y yo también pude trabajar desde la sala de mi casa, como estoy haciendo ahora que les hablo. Yo no tuve que salir, no tuve que ir ni siquiera salir para ir a trabajar y escogí no salir a hacer ejercicio, pero esas son algunas cosas que no todos tienen opción, no pueden tomar ese tipo de decisiones cuando estamos lidiando con los impactos del humo de los incendios forestales. A principios del mes, yo he estado de vacaciones. Esta vez yo estaba haciendo montañismo en bosque y oí sobre las evacuaciones en Ruidoso, Nuevo México, debido a los incendios forestales fuera de control. Y yo estaba de vacaciones, yo podía estar en el bosque Lincoln. Si algo hubiera pasado cuando yo estaba allí, yo tenía gasolina y tenía los medios para salir, pero eso no es una opción para todos siempre. En- y hoy vamos a estar hablando de los trabajadores agrícolas y los incendios forestales. Y quería dejarlos con esta cita de Eric de United Farm Workers. Y lo que él dice es que no hay nada heroico en lo que hacemos. Trabajamos por necesidad. Y Eric estaba hablando de que cuando él tuvo que seguir trabajando, como pueden ver en esta foto, durante los incendios forestales de hace 2 años en el noroccidente. No todas las personas tienen la posibilidad de tomar esas decisiones que yo pude tomar durante 2 eventos de incendios forestales. Entonces, cuando pensamos en nuestra población agrícola y los desafíos que ellos enfrentan durante los incendios forestales, el tipo de preparación y comunicación y trabajo que necesitamos hacer es muy diferente y tenemos presentadores fabulosas que nos ayudan a entender el impacto y también las maneras en las cuales podemos ayudar a nuestra población eh, agrícola. Y con eso le doy la palabra a Rebeca. Gracias, Amy, por compartir esa información y también por esa cita de tan alto impacto. Ahora le voy a dar la palabra a la doctora Maeve McMurdo, que nos va a compartir más información sobre los incendios forestales. Muchas gracias por invitarme y, y todos estamos viviendo el mes pasado ha sido un problema en todos los Estados Unidos, no es solamente California y la costa occidental. Hay muchas cosas que no sabemos sobre los impactos en la salud, pero esperemos que hoy va a ayudar a enmarcar la discusión y también darnos puntos de acción. Yo soy una pulmonóloga y trabajo en la clínica de Cleveland y también trabajo mucho con una organización en Ohio. eh, que es diferente a la costa occidental en términos de las barreras y, lo, y los objetivos. Quiero hablar sobre qué está pasando con el humo de los incendios forestales y lo que estamos viendo y cómo está hablando la calidad del aire y por qué es diferente y por qué nos preocupa de los efectos de la salud y por qué no sabemos sobre cuál va a ser el impacto y también los impactos y también algunos pasos prácticos que podemos tomar para proteger la salud de los trabajadores. Pensaba que lo más importante es que sabemos que los incendios están empezando más temprano y están durando más. Estamos viendo un incremento muy grande en las áreas afectadas por estos desde los 90. Teníamos una
es una temporada, eh, que ahora está ocurriendo todos los años y están durando mucho más tiempo. Vemos que son más intensos y también está afectando zonas que antes no afectaban, lo vemos que se ha difundido más. Lo que significa es que vimos también cambios en la calidad del aire. Entonces, vemos que hay, que se ha hemos avanzado en la calidad del aire y también vemos también una disminución en las partículas en el aire, pero lo que estamos viendo en los últimos 5 años, en que los incendios han aumentado, que esa tendencia de disminución en las partículas del aire se ha revertido por primera vez en los 30 años, y especialmente en la zona occidental, pero también en la zona montañosa y del suroccidente. Estamos viendo que estamos perdiendo el avance y en todos los sitios la calidad del aire se está empeorando. Y eso es debido al humo de los incendios forestales. Yo sé que muchos de ustedes vienen de la costa occidental, pero quería mostrarle este mapa y esto muestra los incendios forestales activos en un día. Y lo que pueden ver es que si bien se muestra que hay hay puntos en todo Estados Unidos, continuamente, desde que tomé estas fotos, han empezado también, incendios en Oregon y también en Quebec. Y lo que significa es que vamos a ver también un cambio significativo en la calidad del aire, que realmente impacta a las personas que están afuera y también a los trabajadores agrícolas que no tienen opción sino estar afuera. Esto es muy importante porque sabemos que la exposición al aire contaminado afecta y se extiende durante la duración de la vida. Entonces, está relacionado con peso bajo al nacer, nacimiento prematuro, sigue con asma y cuando envejecemos vemos enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas, de pulmonares, también eh, presión arterial y entonces cuando pensamos en la salud, la contaminación del aire es uno de los determinantes más importantes de de mala salud, y es algo que, normalmente tenemos muy poco control, porque no podemos, dejar de respirar, y que también, puede, afectar a las personas con diabetes o con presión alta. Yo quería hablar que ¿a qué me refiero con la contaminación del aire? Hablamos más generales y hablamos es u en 2 subgrupos. Una es de las partículas, eh, que como, polvo de la agricultura, eh, y también un polvo más grande, y también en compuestos de gases como ozono, nitrógeno, dióxido de nitrógeno, sulfuro y monóxido de carbono, todos tienen un impacto importante sobre la salud. Entonces, ¿qué es lo que determina la contaminación? Eh, la industria y también los automóviles, el tráfico, los exhaustos de los automóviles. Eh, pero también hay una contaminación agrícola, el polvo también que es generado por el trabajo de los trabajadores. eh, que se sufre mucho durante las sequías. Y también hay cuando se hay quemas, hay partículas y eso impacta en la salud y todo eso se suma. Entonces, cuando pensamos en la contaminación en la salud, no solamente es el humo de los incendios,
pero también todas estas otras cosas que están sucediendo y a las que los trabajadores pueden estar expuestos. Los trabajadores pueden, eh, pueden también eh, propor- proporcionarle lesiones. La siguiente. Yo prometí ver los incendios forestales de una manera diferente y pienso que es importante reconocer que el AQI, que es el índice de calidad, y este aumento de datos que están surgiendo en la literatura muestra que los incendios forestales quizás son más dañinos que la contaminación del aire normal. Uno obtiene más carbón en el aire y también cuando uno inhala esos compuestos de carbono, crea más estrés oxidativo, que básicamente más inflamación en el cuerpo. Piense en presión alta, piense en enfermedades cardíacas. Todo este tipo de situaciones quizás son más riesgosas con la exposición a incendios forestales al producir más inflamación. Lo más importante es que de manera histórica, los incendios forestales han ocurrido en áreas que están aisladas, en bosques densos, pero mientras más hemos visto que hay más en áreas urbanas, básicamente en áreas donde se reúne el bosque con los suburbios, y lo que sucede es que este fuego, estos incendios impactan no solo a los bosques, sino también a lo que se quema cuando se quema en una casa, cuando se quema el garage. Existen bastantes tóxicos que normalmente no están en el humo, y estos químicos pueden interactuar con otros componentes del aire, produciendo un potencial para enfermar mucho más. Y desafortunadamente estamos viendo mucho más y más de estos fuegos y estas partículas y también al mismo tiempo el hecho de que se suceden cuando los incendios forestales se están propagando más y más. Cuando surge acerca de los datos de cómo los incendios forestales impactan, desafortunadamente no hay mucha investigación a largo plazo. Hay una brecha amplia en la literatura y sabemos que a corto plazo, cuando uno está expuesto al incendio forestal, aumentan los problemas respiratorios, aumentan las situaciones de exacerbación de asma en los niños de menos de 5 años, gente que tiene enfermedades subyacentes como, como EPOC, que tienen un aumento del riesgo al inhalar estas partículas hasta un 80%. Entonces, esto es un conductor muy fuerte en cuestión de la salud. En general, la exposición del humo de incendios forestales en los niños se continúa ahí incluso cuando se quita el incendio y el riesgo continúa aumentando. Así es que los niños de trabajadores rurales que continúan teniendo exacerbaciones de asma, gente que tiene EPOC, que también desarrollan síntomas peores que pueden suceder y requerir medicamento. La gente que tiene problemas respiratorios o pulmonares a largo plazo puede creer un aumento en la tos y un aumento, y mientras más uno está expuesto a esta exposición, más riesgo aumenta. La siguiente, por favor. También sabemos que los incendios pueden impactar al corazón. Pienso que es muy importante y no muy reconocido. La gente que tiene enfermedades subyacentes como diabetes y presión alta, ellos tienen una vulnerabilidad más alta a la exposición del humo. Y después de un evento grande, de un incendio grande, el riesgo que tienen ellos de ir a urgencias o de ser hospitalizados y tener un evento cardíaco aumenta. En particular, si hay un calor en aumento, los datos científicos no son muy fuertes que puedan definir, tú estuviste en un evento de incendio.
pero sí tenemos suficientes datos como para decir con suficiente afirmación que aumentan los problemas pulmonares en gente que tiene enfermedades subyacentes. Ahora, es fácil decirlo, que en realidad, la realidad de los trabajadores agrícolas en realidad no tienen la opción, y ahí es cuando entra el reto. La siguiente, por favor. En términos de exposición a largo término, en realidad tenemos casi ningún dato existente en lo que la exposición al humo por incendios forestales impacta. Lo mejor que tenemos es en la exposición a bomberos, y sabemos que los bomberos aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca. Aún así, los datos no son tan fuertes, aunque son preocupantes. Típicamente, la gente que está trabajando fuera, en típico la gente que está trabajando de manera física, también están en un más algo riesgo, y la exposición que ellos tienen es bastante única. Los trabajadores agrícolas puede que estén expuestos una y otra vez, y también definitivamente no es igual el riesgo que la población en general. Un dato que en realidad es preocupante, es en especial la gente que está embarazada, es que la exposición al humo del fuego forestal aumenta el riesgo de una diabetes gestacional o una azúcar elevada en sangre posterior al evento. No solo en el término a corto plazo, sino a largo plazo. Así es que típicamente los trabajadores agrícolas que están expuestos y que necesariamente no pueden cambiar la exposición que ellos tienen al humo son quienes resultan más afectados. La siguiente, por favor. Actualmente no hay datos literarios de cómo afecta en cuestión de salud el humo al incendio forestal. Em, por ahora, hay muchas brechas en blanco de las cosas que no sabemos al respecto, pero lo que sabemos es que los trabajadores agrícolas son más vulnerables y tienen más riesgo al inhalar el humo del incendio forestal, sobre todo si uno trabaja en el exterior, porque el humo es peor afuera. Uno está haciendo trabajo físico, está respirando más rápido y y mientras más rápido uno respira y más profundo, más está entrando estas partículas hacia el sistema respiratorio. Aparte de esto, se le aunan cuestiones como la exposición a pesticidas, a deshidrataciones que pueden impactar la salud cardíaca también. En realidad, aunado a eso, pacientes que tienen EPOC tienen bastantes riesgos a presentar síntomas, pero seguidos no son diagnósticos, porque es difícil que estos trabajadores puedan presentarse en frente a un doctor. Así es que sabemos que mientras más se exponga uno a esto, más uno puede tener un problema pulmonar, y la principal preocupación es la brecha grande para poder tratar esto. Así es que uno sabe que el trabajar de manera agrícola genera polvo, genera contaminación aérea, y mientras más lo hagan en un periodo largo de tiempo, más puede impactar la salud. La siguiente, por favor. Sí tenemos algunas predicciones que son importantes a futuro y que dan miedo. Una de las cosas es básicamente de que sabemos que va a suceder es que mientras más veamos aumentos en incendios forestales y calor en los siguientes, digamos, 20 a 30 años, y lo que hemos visto es que los trabajadores migrantes son los que están afectados más. Y esto ha estado aumentando a través de California y de los Estados Unidos. Este es en realidad un problema global, porque se ha visto que hay un impacto en Canadá y estado con estado. Lo que se ha visto que es que se están lidiando con una contaminación de aire que tiende a viajar. Sabemos que el trabajador agrícola tiene dificultad para tener cuidados médicos, y que tiene un riesgo en poder tratar los mismos.
y el impacto que hay en una enfermedad pulmonar que no es reconocida y no está diagnosticada y tratada es bastante importante. La siguiente, por favor. Así que, ¿qué podemos hacer al respecto? Pienso que lo más importante es que nosotros en realidad necesitamos políticas que quiten al trabajador agrícola de la exposición al humo, a la exposición esta que aplica el trabajo de agrícola, y la política que tenemos no es tan fuerte en el sentido de que seguido estas políticas no generan o no se aplican a los trabajadores que trabajan en la cuestión agrícola. Eh, California ha tenido bastantes avances al implementar estas políticas y tenemos medidas que se llaman AQI, en el cual mayores de 500 trabajadores tienen la opción de utilizar un respirador. Este es un buen primer paso, pero me preocupa que en realidad esto no se está llevando a cabo en los campos. Pienso que es muy difícil obligar a que se lleve a cabo y, y particularmente una cantidad de 500 AQIs es bastante alta. También es importante reconocer que en realidad los trabajadores agrícolas, pensando en ellos de una manera más amplia, mientras más se piense en tener una calidad de aire, menos de estos contaminantes entran al usar la mascarilla. Así es que mantenerse en el interior afecta mucho menos que mantenerse en el exterior. Hay algunas cosas que pueden que purificar el aire, un purificador ese puede ser específico, efectivo, pero en realidad mejorar la calidad del aire al estar en el interior puede ayudar. Y lo más importante del punto de vista es cómo uno peticionar que el grupo vulnerable, que son los trabajadores agrícolas, usen este tipo de medidas. Eh, en resumen, el fuego, los incendios forestales, el humo puede ser un gran conductor de contaminación aérea. Sabemos, mientras más se exponga, más impacto uno tiene, y nos preocupa que los trabajadores agrícolas puede terminar afectándole a su salud. Ahora no es algo tan reconocido como el riesgo en el que se confrontan. Así es que yo pienso que tener políticas que protejan a los trabajadores agrícolas a largo plazo pueden beneficiar. Gracias por su enseñanza. Y muchas gracias, doctora McClure. Yo le haré una pregunta bien rápida que surgió en el chat. Luego vamos a dejar un poquito más tiempo del webinar para preguntas adicionales, pero en algunas diapositivas usted mencionó que un aumento del 80% y la persona que está inhalado el polvo. ¿Esto se refería a uso de medicamentos? Sí, es el uso de medicamentos de un inhalador. Muchas gracias, fue una presentación fantástica, está tan interesante, es alarmante y la gente encuentra esta información muy útil. A continuación, la del DC Marino González va a presentar. Ella viene de la clínica comunitaria Visa y se lo dejo a Daisy. Gracias. Gracias, Beca, gracias por la presentación. Yo me llamo Daisy Merino, soy de Vista Community Clinic y yo soy una de las directoras de los programas de salud migrante y trabajamos con trabajadores agrícolas conectándolo con recursos y otros recursos adicionales que nosotros apalancamos a través de nuestros fondos. ¿Podrías, por favor, pasar a la siguiente, Marta? Nosotros estamos localizados, yo estoy en la región de San Diego, hay un mapa ahí que delinea y sé que somos uno de los condados, el quinto condado más grande de los Estados Unidos, también está localizado en el sureste, en el suroeste del estado de California. Estamos muy cercanos a la frontera, a la frontera entre los Estados Unidos y México.
Y por este mismo hecho hay muchos retos diferentes que las familias están pasando específicamente. Muchas de estas familias son mezclas y esto puede ser un reto extremo en términos de hacerlos sentir a salvo o de cómo puedan ellos accesar los recursos existentes. Pasemos a la siguiente, por favor. Para esta presentación voy a compartirles un poco sobre un contexto histórico del condado en el que estoy, también mi programa y el trabajo que hemos hecho, y al igual que algunos consejos que normalmente compartimos con las familias. En 2007 en San Diego hubo un incendio forestal muy grande que duró 10 días. Fueron 10 incendios y simultáneos. Muchos acres, destruyeron muchas viviendas y negocios. Y hasta ahora es uno de los que los trabajadores agrícolas se refieren como los impactantes y dolorosos en su vida, porque por la devastación que llevó a sus familias y a sus casas y, y también a la comunidad. Los grupos más impactados, afectados fueron los trabajadores agrícolas, y eso se debió a que no había suficiente preparación, educación, y muchas de estas comunidades fueron descuidadas de los servicios, no tuvieron acceso a los servicios, no tuvieron información, y por eso no sabía qué recursos estaban disponibles. Y también muchos de ellos, debido a los salarios bajos, tenían falta de movilidad, también acceso limitado a los servicios sociales y de salud. Y algo que sabemos todos es que también hay barreras estructurales e institucionales al, que se constituyen en un desafío, y, sí, y también sin mencionar la pobreza, la discriminación y el sentimiento antiinmigrante como resultado del miedo para acceder a los recursos. Sí, sigue siendo un problema muy importante, inclusive y también para confiar en general. También recibir las órdenes de evacuar, también les da mucho miedo y no quieren escuchar porque no saben si ellos pueden confiar en las autoridades. Eso era algo que estaba pasando en esa época, en 2007. Y cuando miramos este contexto histórico, cultural, estábamos teniendo en cuenta, eh, me van a ver hacer esto porque se apagará la luz. Como resultado de esto, mucho del trabajo que hacemos nosotros en BCC, el programa de salud migrante que yo dirijo, se basa en el contexto histórico. Aprendemos de los eventos anteriores y nos aseguramos que los momentos en la historia en los que las comunidades agrícolas son desatendidas se tienen en cuenta, y incluimos también sus voces para darles también materiales educativos y nos aseguramos de que sean accesibles para ellos. Es parte del trabajo comunitario de aquí, de la clínica. Tenemos nosotros la clínica con doctores y las enfermeras que atienden a todas las personas que vienen para los servicios médicos, y también tenemos el programa de salud comunitaria, que es más programático. Entonces, tenemos financiación con subvenciones para dar información de recursos a las comunidades, al igual que otros recursos que podamos obtener. El programa que dirijo, como les dije, es para servir los trabajadores agrícolas y familias migrantes. Les ayudamos a hacer citas, y si hay un paciente que ha sido diagnosticado con una enfermedad crónica, tenemos a los educadores de la salud para asegurarnos que toman sus medicinas, acuden a sus citas, que no pierden ninguna de esos. También tenemos una distribución de alimentos, y también
también nos enfocamos en educación preventiva y quería eso resaltar como uno de de esos temas. Entonces ahora quiero hablarlos un poquito algunos de los esfuerzos de lo que hemos estado entregando. En 2022 recibimos una subvención de la Oficina de Justicia Ambiental y el objetivo de esta subvención era crear un currículo de preparación de emergencia para los trabajadores agrícolas, pero para tener éxito teníamos que asegurarnos que que participaban los líderes, que ellos también daban, ellos asesoraban el desarrollo del currículo y también podíamos incluirlos para que los materiales realmente sean accesibles y también tengan un impacto. Y, y también para hacer sacar lo mejor con eso. También hicimos también unas capacitaciones de aprendices con estas comunidades y trabajamos también con otras agencias para ser utilizadas en todo el país. Esta foto es parte de este desarrollo. Fuimos realmente a visitar diferentes lugares en San Diego para asegurarnos que estábamos diciéndoles a los trabajadores en qué estábamos trabajando, teniendo en cuenta que muchos de ellos han tenido se ha eso ha sido algo buscado y queríamos que nosotros realmente sí podíamos darles esa información. Entonces les compartimos, tenemos este trabajo, vamos a tener grupos de foco, tenemos ese amigo, para que estuvieran al tanto y también para que participaran, para que sus experiencias fuesen incluidas. La siguiente, por favor. Como mencioné, desarrollamos varias actividades en esta subvención y, y se hizo en diferentes lugares. Algunas de las fotos que ustedes ven aquí es a un sitio de aguacates y estuvimos allí con vacunas y como tenían que esperar los trabajadores 15 minutos después de recibir sus vacunas para asegurarnos que todo estaba bien, aprovechamos para hacer presentaciones de 15 minutos en grupos pequeños para asegurarnos que recibían información de preparación de emergencias. También hicimos eventos en los que de distribución de información para nuestro equipo ha estado en varias ferias de salud para asegurarnos que tienen la información. También lo hicimos en los salones de clases para que las personas que estaban allí en el centro de salud podían participar en esas capacitaciones. Y la foto que ven en la esquina de la izquierda son algunas de los líderes comunitarios que ellos estaban asesorando el proceso en el desarrollo del currículo, pero también estaban dando retroalimentación para asegurarnos que este proyecto era lo más accesible posible para la comunidad agrícola. De hecho, en una plaza en la que habíamos notado es que allí los jornaleros o los trabajadores se reunían, se hizo una evaluación de necesidades, recolectando experiencias y voces del condado de San Diego para asegurarnos que para el desarrollo del currículo de las capacitaciones. Estas son algunas de las lecciones aprendidas cuando estábamos desarrollando este currículo y también cuando estábamos desarrollando las capacitaciones. Cuando, cuando queremos
llegar a los trabajadores agrícolas y servirlos bien es muy importante. Incluir a los líderes, ellos son los mensajeros confiables, ellos viven en la misma área donde viven los trabajadores agrícolas. También queríamos hacer nos asegurar que les compensábamos por su tiempo y también que también incluíamos a otras organizaciones en la zona, eh, 6 agencias diferentes, una de esas trabaja para servicios migratorios, proveyendo asistencia e información a las familias sobre ayuda migratoria o talleres de conocer tus derechos, hacen muchas cosas. Nosotros también trabajamos, tuvimos el apoyo, afortunadamente, con el del condado de San Diego, con que nos ayudó mucho en cuanto a a estrategias de comunicación que podíamos utilizar. También interactuamos con otras agencias que trabajan también con otras áreas de San Diego, con trabajadores agrícolas. También tuvimos esas organizaciones comunitarias locales que nos ayudaron. Tuvimos también grupos de enfoque para asegurarse que las voces de ellos estuvieron incluidas en el currículo. Y como vieron en las fotos, también estábamos en diferentes sitios del condado en lugar de pedirles que ellas vengan a nosotros. Nosotros nos aseguramos de que fuimos a las diferentes ferias de salud, a las plazas diferentes, recolectando la información y asegurándonos que tienen acceso a los servicios y que la información que estábamos también proporcionándoles. Mucha de la información que se recolectó de la evaluación de necesidades fueron incorporadas en el desarrollo de este currículo de capacitación, pero además, cuando estábamos recolectando esta información, nos aseguramos que la gente a la que le estábamos dando la información no solamente se las compensaba por su tiempo, pero también que recibían un seguimiento. Entonces, después de que se finalizó el currículo, nos aseguramos de que contactábamos a las personas que participaron en el currículo y para incluirlos en la capacitación y que reciben esa información. Además de eso, también les dimos unos kits de preparación de emergencia. Eso fue algo muy importante. Además de darles información, queremos asegurarnos que tenemos recursos tangibles para darles más apoyo a las familias. A la vez, porque ha habido también, se ha pedido mucho por como las comunidades de estar preparada. Seguimos buscando fondos para asegurarnos que podíamos continuar con la educación en los años venideros. Esto es un programa que hemos adoptado y planeamos seguir haciendo esto en el futuro, y eso lo hacemos como parte de la educación de salud preventiva. Y ahora, para darles una idea, yo tengo al final una página en lo que les voy a compartir todas las fuentes de mi información, pero para que tengan una idea de que el tipo de cosas que les entregamos a los trabajadores agrícolas cuando hacíamos esta presentación. Nosotros miramos estos 5 pasos. Algunos de ustedes ya están familiarizados. Este viene de California. Muchas organizaciones estaban entregando información de preparación de emergencias a sus comunidades. Y lo más importante es algo que queremos asegurarnos que las familias conocieran los 5 pasos, y eso se aplica a cualquier emergencia. Estos 5 pasos es una respuesta a cualquier emergencia por desastre en el que va a requerir ayuda. Lo primero es registrarse para recibir alertas, el segundo, hacer un plan,
El tercero es empacar una bolsa para llevar, y también una caja de reserva y después ayudar a los otros. No voy a detenerme en cada uno de en todos los 5, solo los primeros 2. Una de las cosas que quiero resaltar aquí es que cuando damos esta información a las familias, les pedimos que después de la presentación, nosotros les decimos: "Hoy es el día que ustedes pueden empezar a prepararse para sus familias, no hay que esperar hasta que llegue la emergencia para tratar de llevar los 5 pasos en ese día, porque es imposible". Queremos asegurarnos que mantenemos a nuestras familias seguras y así que la mejor manera, las mejores prácticas que las familias pueden hacer y que nosotros alentamos es que comiencen a prepararse a un desastre ahora, para que en el futuro, si sucede uno, ellos estén mejor preparados y puedan evacuar si es necesario o si les piden que queden refugiándose, que tengan los recursos que necesitan en casa y no arriesguen el salir para ir a conseguir las cosas que necesitan. Pasando a la siguiente, voy a compartir de lo que consiste el paso número 1. Algo de lo que hablamos con las familias es que ellos necesiten registrarse para las alertas de urgencia gratuitas que están en su condado o con los oficiales locales en las áreas en las zonas donde viven. También los alentamos a que para aquellas familias o miembros que tienen un celular puedan inscribirse proveyendo su número telefónico, el número telefónico a la casa, los textos, mensajes de textos. A veces se pregunta si la gente puede descargar. Nosotros la mayor parte no nos enfocamos en aplicaciones porque algo que aprendimos es que muchas de las veces para las familias que tienen un teléfono inteligente o los padres que lo tienen, a veces sus hijos son los que descargan las aplicaciones. Si tienen un iPhone, ellos son los que tienen la identificación para bajar o descargar este tipo de aplicaciones. Entonces, para ellos puede ser un reto. Así es que no nos enfocamos en eso. En lugar de eso, lo que hacemos es dividir para que una presentación de cómo registrarse para las alertas. Esto lo hacemos de frente a frente con cada persona, que les decimos cuál es el sitio web, a dónde dirigirse, a dónde hacer, a dónde presionar, cómo escoger inglés español, asegurándonos de que ellos entienden la información que se está pidiendo. También les damos información acerca de estaciones de radio locales, donde ellos pueden también recibir información que para gente que no tiene teléfonos inteligentes se puedan obtener la ayuda. También tratamos de incluir a sus vecinos porque es algo bastante importante en esto. La defensoría es parte de la defensoría, el conectarse con las familias, con sus vecinos en caso de una urgencia, si algo así sucede, que ellos puedan, tengan el sistema de apoyo disponible para ellos. Pasando a la siguiente. También les alentamos a que planeen antes de tiempo. Cuando les decimos, haz un plan, no es que lo hagas para el día que ya está sucediendo la urgencia, sino ahorita, para que poco a poco tú consigas las cosas que necesitan. En caso de una urgencia, de esta manera ya tienes un plan y sabes lo que hacer. Les alentamos también para que si tienen miembros familiares que necesitan algún aditamento eléctrico, médico o si tienen un mapa o si han identificado rutas de salida en caso de evacuar. La mayor parte de las ventas, sabemos también que las iglesias o las escuelas, que son las que tienden a proveer de albergues cuando las familias están tratando de evacuar. Entonces alentamos a las familias para que sepan sus alrededores, que sepan sus direcciones de hogar, que si sepan si hay una iglesia cercana, qué escuela está cerquita, porque es probable que son esos los lugares donde vaya a existir los albergues de evacuación. También el saber las ciudades que están cercanas, les alentamos también a que siempre sepan 3 rutas de cómo llegar ahí a un albergue y que todas las familias, los miembros de la familia sepan cómo hacerlo, que sepan la familia dónde se van a reunir, dónde en caso de evacuar, pero también les alentamos bastante a que identifiquen un miembro familiar
fuera de su condado, fuera de su estado, para que de esta manera alguien sea el principal contacto, porque es muy probable que cuando lidien en una urgencia, van a estar ellos atentos a su teléfono y quien sea de la familia que trate de comunicarse va a tener el contacto de este mismo familiar que está fuera de ese estado, fuera de ese condado, para que esta persona sea el que le habla a todo el mundo y que esta persona sepa los mensajes y de manera segura les puede dirigir al lugar donde necesitan. Esto es bastante importante y es información bastante interesante. Gracias, Beca. Un minutito nada más. Si pasamos a la siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente. Y esto es solo para asegurarse que el plan es que sepan con anticipación si necesitan evacuar, ya estén listos por su seguridad. Pasando a lo que sigue, creo que la siguiente es para que estén ellos preparados, que tengan un plan antes de tiempo para que puedan hacerlo con su familia y con su comunidad y que puedan compartir la información entre ellos. Creo que eso es todo lo que yo tengo. Eso es lo que mencioné hace un rato. Esto fue bastante bueno. Muchas gracias. Es bastante importante, interesante la información. Sé que se nos acaba el tiempo, así es que quería pasar a los recursos, pero sé que ya hay un número de preguntas en el chat, así es que me preguntaba si Daisy, la doctora McMurdo, podrían quizá entrar al chat y responder algunas de estas preguntas. Y si tenemos un momento al final del webinar, quizá podemos subrayar algunas de esas preguntas y sus respuestas. La siguiente, por favor. Muy bien. Tenemos diferentes recursos para compartir con ustedes el día de hoy. Para más información acerca de incendios forestales y de trabajadores externos y agriculturales, visiten la página web que se puso ahí para los diferentes recursos. Algunos de los recursos MC se incluyen en español, en salud respiratoria, los que se pudieron producir con los apoyos de la Fundación Torácica. Discúlpame que te interrumpa un segundito. Yo quería subrayar que tenemos a alguna gente maravillosa que en la llamada con nosotros y muchos de los enlaces importantes están siendo compartidos por nuestros colegas para crear un filtro de cómo hacer eso uno solo. Y lo que me gustaría sugerir que hagamos es quizá copilar las sugerencias en el chat de todas y que podamos compartir todos estos recursos e información que estamos compartiendo, podríamos recompartirlos con ustedes. Así es que quería asegurarme que cuando hablamos de recursos se sepa que se está. Sí, gracias, Amy. Eso también yo estaba notando en el chat y siempre es lo mejor es aprender de uno del otro. Así es que gracias. La siguiente. Uno también puede conectar con MCN al entrar a su sitio web www.migrantclinician.org. La siguiente, por favor. Para justicia a los trabajadores agrícolas, también tienen encontrar un centro de recurso en www.farmworkerjustice.org. También puede uno conectarse con MCA, con el IFJ, con sus diversas redes de comunicación. Por favor, tome algunos minutos en completar esta evaluación posesión. Lo apreciaríamos si usted quiere recibir un certificado de haber completado de manera exitosa. Entonces se va a requerir que usted haga su evaluación. Gracias por acudir al webinar el día de hoy. En realidad lo apreciamos. Nos encontramos con unos minutos extras, así es que me gustaría regresar a alguna de estas preguntas tan buenas que se pusieron en el chat y luego podemos darles la despedida. Queremos abrir esta sección a la doctora McMurdo, a Daisy. Hay tanta información aquí en el chat que se está juntando. ¿Qué le dirías a los trabajadores, a los patrones de los trabajadores agrícolas para mejor proteger los trabajadores? Esta quizá sea una buena pregunta y de ahí podemos cerrar. ¿Serías tú, Daisy o yo?
Yo puedo hablar de nuestra experiencia. Pienso que tenemos mucha suerte de tener en nuestro equipo dos educadores de salud que han estado trabajando con nosotros por más de 30 años y han desarrollado una gran asociación con Rowers, y a veces nos piden que nosotros seamos los que les llevemos la información a los empleadores o los patrones para proveerle de apoyo con sus trabajadores. Así es que creo que algunos de esos trabajadores ya han establecido esa relación con los patrones y eso provee en sí el apoyo que se necesita para los trabajadores agrícolas. Yo creo que es muy importante. Yo compartiría que también alguna manera de monitorear el aire en las áreas rurales y que los incendios forestales que son más intensos en esas áreas más intensos, siempre tomar en cuenta a esos trabajadores. Pienso que una de las cosas que se está convirtiendo muy barata es el tener un monitor de este tipo y también el prever de fondos y el hacerlos que compren un monitor que cuestan como $100 en las áreas centrales es una cosa bastante importante para poder monitorear la calidad del aire y planear así de esta manera. Pues, muy bien, gracias Daisy, gracias doctora McMurdo por contestar y responder las preguntas, pero también por por dar su presentación el día de hoy. Pienso que hemos aprendido tanto el día de hoy y voy a irme de este webinar sintiéndome mucho más informada, mucho más inspirada en el trabajo que hacemos. Así es que muchas gracias a todos ustedes por participar el día de hoy. Beca, tenemos 4 minutitos y yo voy a empujar un poquito porque voy a pedir que ya sea Maeve o Daisy respondan algunas preguntas de lo que están escuchando en términos de trabajadores agrícolas, el interés que tienen en las respiradores 95, porque esto es una recomendación importante, pero también el empuje que tiene en el deseo de utilizarla cuando está muy caliente afuera. Así es que nos preguntamos que si en sus investigaciones o de si en tu alcance, ¿qué han visto en respuesta a eso? Yo estoy de acuerdo. Yo pienso que es muy difícil utilizar un respirador junto con el COVID-19. Se dio cuenta que fue difícil. Se siente uno miserable utilizándolo. Aquí pienso yo que el reto muchas de estas veces es el tratar de que llegue uno que les quepa a los trabajadores o que les quepa bien. Así es que yo pienso que si uno puede conectarse con una persona y que se establezca la confianza de que uno está seguro que está cómodo, de enseñarles cómo utilizarlos para que se sientas cómodo, pero también pienso que los retos por mucho tiempo es que las máscaras no solo no caben bien o no empatan bien en la cara, sino que también el hecho del estrés, de calor que utiliza y el hecho de que no hay suficiente agua es una combinación. Yo veo muchos retos que si no veo que hay una sola solución que quepa en todos lados. Pienso que hay mucho más trabajo que se necesita hacer, una protección más holística quizá para los trabajadores que el uso de estos respiradores 95. Sí, yo pienso que es un reto definitivamente porque como se ha dicho, pues este tipo de aparatos no le caben a todos bien, pero es un reto, es algo y algo que tenemos hacer es la parte educativa, el componente educativo. Quizá establecer un tutorial pequeño de enseñar cómo utilizar y la importancia de protegerse. Los padres de familia que tienen niños chiquitos siempre nos basamos en eso, o sea, asegurarnos que ellos entienden que no solo tienen que protegerse ellos mismos, pero tienen que proteger a los más chiquitos. Pienso que esa es la parte difícil, el recordar cómo proteger a su familia. Y regresamos otra vez al COVID, como al inicio. Había mucha comunicación mala que había acerca del COVID, pero aún así nuestro equipo trabajó muy fuerte para asegurarse que los familias estaban recibiendo información exacta de cómo proteger a su familia y el hecho que el utilizar el cubrebocas era importante e hizo la diferencia con sus familias también.
Muy bien, gracias. Gracias a ambas. Gracias por responder esta pregunta. Y ya estamos al momento de salida. Decimos adiós y gracias a todos por haber acudido el día de hoy.